Desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile y a través del 102.5 FM y online en radio.chile.cl, les damos la más cordial bienvenida a disfrutar en vivo y en directo desde este escenario de La República de las Letras en vivo. Un ciclo de lecturas sobre los 50 años del golpe militar. En esta ocasión, Omar Sarraz, Patricio López, Alberto Mayol y Antonella Esteves comentarán la novela Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Además, contaremos con la participación del actor del Teatro Ictus, Roberto Poblete, en las lecturas y del maestro Romilio Orellana en la guitarra. Bienvenidos a la República de las Letras en vivo. Lo esencial es adaptarse. Ya sé que a esta edad es difícil, casi imposible, y sin embargo, después de todo, mi exilio es mío. No todos tienen un exilio propio. A mí quisieron encajarme uno ajeno, vano intento. Lo convertí en mío. ¿Cómo fue? Eso no importa. No es un secreto ni una revelación. Yo diría que hay que empezar a apoderarse de las calles, de las esquinas, del cielo, de los cafés, del sol y, lo que es más importante, de la sombra. Cuando uno llega a percibir que una calle no le es extranjera, solo entonces la calle deja de mirarlo a uno como un extraño. Y así con todo. Al principio yo andaba con un bastón, como quizá corresponda a mis 67 años. Pero no era cosa de la edad, era una consecuencia del desaliento. Allá siempre había hecho el mismo camino para volver a casa. Y aquí echaba eso de menos. La gente no comprende ese tipo de nostalgia. Creen que la nostalgia solo tiene que ver con cielos y árboles y mujeres, a lo sumo con militancia política, la patria, en fin. Pero yo siempre tuve nostalgias más grises, más opacas. Por ejemplo, esa, el camino de vuelta a casa. Una tranquilidad, un sosiego, saber qué viene después de cada esquina, de cada farol, de cada kiosco. Aquí, en cambio, empecé a caminar y a sorprenderme. Y la sorpresa me fatigaba. Y por añadidura no llegaba a casa, sino a la habitación, cansado de sorprenderme, eso sí. Tal vez por eso recurrí al bastón, para aminorar tantas sorpresas, o quizá para que los compatriotas que iba encontrando me dijeran: pero don Rafael, usted allá no usaba bastón, y yo pudiera contestarle: bueno, tampoco vos usabas guayabera. Sorpresa por sorpresa. Uno de esos asombros fue una tienda con máscaras de colores un poco abusivos, hipnotizantes. No podía habituarme a las máscaras, aunque siempre fueran las mismas. Pero junto con la recurrencia de las máscaras se repetía también mi deseo, o quizá mi expectativa de que las máscaras cambiaran. Y diariamente me asombraba encontrar siempre las mismas. Entonces el bastón me ayudaba. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para apoyarme cuando me asaltaba esa molesta decepción de todas las tardes. Quiero decir, cuando comprobaba que las máscaras no habían cambiado. Y debo reconocer que mi expectativa no era tan absurda, porque la máscara no es un rostro, es un artificio, ¿no? Un rostro cambia solo por accidente, quiero decir, en su estructura, no en su expresión, que eso sí es variable. En cambio, una máscara puede cambiar por miles de motivos, digamos, por ensayo, por experimentación, por ajuste, por mejoría, por deterioro, por sustitución. Solo a los 3 meses comprendí que no podía esperar nada de las máscaras. No iban a cambiar esas empecinadas, esas tosudas. Y empecé a fijarme en los rostros. Al fin de cuentas, fue un buen cambio. Los rostros no se repetían. Venían hacia mí y dejé el bastón. Ya no tenía que apoyarme para soportar el estupor. Quizá cada rostro no cambiará con los días, sino con los años. Pero los que venían a mí, con excepción de una mendiga huesuda y tímida, eran siempre nuevos.
y con ellos venían todas las clases sociales, en autos impresionantes, en autitos modestos, en autobuses, en sillas de ruedas o simplemente caminando. Ya no eché de menos el camino montevideano y consabido de vuelta a casa. En la nueva ciudad había nuevos derroteros. Derrotero viene de derrota, ya lo sé. Nuestra derrota no será total, pero es derrota. Ya lo había comprendido, pero lo confirmé plenamente cuando di la primera clase. El alumno se puso de pie y pidió permiso para preguntar. Y preguntó: maestro, ¿por qué razón su país, una asentada democracia liberal, pasó tan rápidamente a ser una dictadura militar? Le pedí que no me llamara maestro, no era nuestra costumbre, pero se lo pedí solamente para organizar la respuesta. Le dije lo consabido, que el proceso empezó mucho antes, no en la calma, sino en el subsuelo de la calma, y fui anotando en el pizarrón los varios rubros, los periodos, las caracterizaciones, los corolarios. El muchacho asintió, y yo leí en sus ojos comprensivos toda la dimensión de mi derrota, de mi derrotero. Y desde entonces regreso cada tarde por una ruta distinta. Por otra parte, ahora ya no vuelvo a una habitación, tampoco es una casa, es simplemente un apartamento, o sea, un simulacro de casa, una habitación con agregados, pero la nueva ciudad me gusta. ¿Por qué no? Su gente, menos mal, tiene defectos y es muy entretenido especializarme en ellos. Las virtudes, por supuesto, también las poseen. Generalmente aburren. Los defectos, no. La cursilería, por ejemplo, es una zona prodigiosa en la que nunca acabo de especializarme. Mi bastón, por ejemplo, sin ir más lejos, era un amago de cursilería y sin embargo tuve que abandonarlo. Cuando me siento cursi, me desprecio un poquito y eso es malísimo, porque nunca es bueno despreciarse, a menos que existan fundadas razones, que no es mi caso. Don Rafael, Derrota y Derroteros. Don Roberto Poblete. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta República de las Letras. Es la segunda vez que hacemos en estos 14 años un programa en vivo. Es súper extraño para nosotros, la verdad. Estamos disimulando nuestro nerviosismo. Porque claro, estamos los cuatro solos y eso nos da una cierta pretensión de impunidad que es falsa. Pero bueno, estamos felices de tenerlos acá, pero más allá de la felicidad, decir que con esto estamos inaugurando un ciclo que tiene por objetivo compartir entre nosotros y con ustedes algunas lecturas a propósito de los 50 años del golpe civil militar. Vamos a ser intransigentes en la reivindicación de la memoria y por supuesto en poner este tema, aunque algunos lo quieran esconder o ocultar. Y decir que esto además es una celebración porque durante mucho tiempo, durante varios años, pasó el tiempo y no nos dimos ni cuenta, hicimos el programa por Zoom. Alberto no lo veíamos hace mucho tiempo y por eso nos pone tan feliz tenerlo acá con nosotros y que estemos todos los cuatro acá. Y también porque esta sala estuvo cerrada varios años, entonces para nosotros es especial por varios motivos este programa y por otros más que no alcancé a decir en esta primera vuelta, pero la idea es que compartamos la palabra entre todos, así que sin más, don Omar Sarraz, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, es muy lindo ver directamente a la gente aquí y poder conversar con ustedes. Bueno, es una obra muy linda de la que vamos a empezar a hablar, pero antes simplemente digo que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y que intervenga Antonella. Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, así que eran ustedes. Ajá. Eran más de 10. Y eran más de 10. ¡Qué miedo! Gracias. No, mentira, porque hay un par que están extramuros, ¿no? Sí. No saben el nervio que tengo.
A mí en general las cosas no me ponen nerviosas, pero yo hago radio y nadie me dijo que firmara para esto. Sí. Así que me siento estafada. No, mentira, estoy muy feliz. De verdad es muy, muy emocionante tenerles aquí, poder mirarles a los ojos. Porque este es un gesto, la República de las Letras es un gesto de amistad. Fue una excusa para juntarme con este parcito. Y al que sumamos luego nuestro queridísimo Omar. Y si ustedes están acá es porque la amistad se multiplica. Y las posibilidades de encontrarnos a través de los libros nos dan esperanza, fíjense, en estos tiempos hostiles. Así que, y bueno, y Benedetti es nuestro autor, fue nuestro primer libro que leímos, La Tregua, en ese mayo del 2010. 10. Ay, caramba. Y bueno, y este libro también lo hicimos en pandemia, de hecho nosotros tres. Pueden encontrar ahí el programa en YouTube y seguramente vamos a repetir un par de ideas que son fundamentales del libro y seguramente van a aparecer otras que tienen que ver con el contexto actual. Así que bienvenidos y bienvenidas. Compañero Sí. Alberto Mayol. Sí, la verdad es que ustedes se acuerdan que partimos en mayo, pero nos conocimos en marzo. O sea, llevábamos 2 meses de conocimiento, así que fue una aventura intrépida para lo que cabe a gente que está mediando su relación a través de libros, por supuesto. Pero sí, para nosotros es un gran honor poder estar acá en la sala con ustedes, con este libro en particular que además tiene la virtud de ser el único libro que deliberadamente hemos repetido. Digo que deliberadamente porque hemos repetido libros sin darnos cuenta. Porque son tantos los libros que nos decimos, pero ¿cómo? No. Entonces, esperamos no haber dicho cosas distintas de un mismo libro, pero es posible, porque uno cambia también. Sí. Y quiero decir simplemente que, contarles una breve anécdota respecto a este libro. Yo me acuerdo sin saber nada del libro, cuando lo compré, ¿no? Había leído La Tregua, la había leído en la adolescencia, no sé cuánto tiempo fue después, pero fue poco, pero con la distancia poco puede ser mucho. Eso pasa, uno dice, no, eso debe haber sido 2 años después, y no, fue 5, pero no, una cosa así. Y lo encuentro y me produjo una alucinación, sin saber de qué se trataba, nada, el título, que de una perfección, si uno quiere representar la idea de un momento fracturado, ¿no? de una situación dolorosa, de una tragedia en modo menor, además, en la cual tú no puedes ostentar la épica de la destrucción total. Primavera con una esquina rota es un título formidable. Entonces a mí me sorprendió mucho, por lo que procedí rápidamente a tomar en consideración la hipótesis de gastar el dinero en eso, digamos, y luego a ejecutarlo sin mediar un análisis más profundo. Y cuando lo leí, consideré que realmente la posibilidad de entender una normalidad, como son las dictaduras, sobre todo las dictaduras autoritarias, que son distintas a las totalitarias, ¿no? que de alguna manera hay una especie de disimulo cotidiano, que es evidente que es un disimulo en todo caso, se nota, pero que al mismo tiempo, si uno quiere no notarlo, puede no notarlo, como fue un deporte muy practicado, ¿ya?, en nuestro país. Y me parece que bueno, la selección que hizo Roberto es particularmente extraordinaria, porque está la tesis completa de esta comprensión que Benedetti se arma con la profesionalidad que lo caracteriza, con la fortaleza, con la sutileza, con las emociones que logra albergar, pero también con esta búsqueda, ¿no?, de qué palabra va a ser lo mejor para decirnos, para hablarnos de esto, ¿no?, de este destino aciago. Y esa construcción de un escritor que decía él que escribía 30, 40 páginas diarias para ver qué salía de bueno, digamos,
Bueno, ese trabajo se nota ahí cuando uno encuentra que encontró una palabra con la cual armarlo. Hacer una descripción muy breve de la novela, para quienes no la hayan leído y para quienes la leyeron también para recordarlo. Esta es una novela que la escribió Mario Benedetti en su exilio en España. Él tuvo una primera parte de su exilio en Cuba. Esta es la parte española de su exilio. Fue escrito, según lo que dice la última línea del libro, entre octubre del 80 y octubre del 81, y el libro se imprimió y llegó a librerías el año 82, ¿ya? Para que nos situemos, el golpe militar en Uruguay fue en 1973, igual que en Chile, por lo tanto, para quienes tengan recuerdo del año 82, del año 83, del año 84, es perfectamente válido el paralelo, y es por eso también que este programa es un homenaje al montaje que hizo el Teatro Ictus de esta obra. Por eso está Roberto acá. Es un homenaje al elenco del año 84, 85 y al elenco de este año 2023, y que cuenta la historia de un preso político que está en las cárceles de la dictadura en Uruguay, mientras el resto de los personajes están en el exilio. ¿Quiénes son los personajes? El papá, Rafael, la esposa, el mejor amigo y la hija. Y hay otro personaje adicional que es una suerte narrador en tercera persona, que es el mismo Mario Benedetti. De alguna manera, todos los personajes son Benedetti, ¿no? Es probable, por lo menos fue lo que me pasó a mí, que sentí que estaba más Benedetti en el viejo Rafael y en la niña. Benedetti tiene una forma de mirar las cosas que es muy fresca, que es muy lúdica, y me dio la impresión que esa niña era Mario Benedetti en estado puro, ¿no? Lo otro que tiene la novela, y luego ahí, compañeros, le damos, es que no es una novela con la típica estructura, sino que es una suma de monólogos, ¿ya? Y por lo tanto, en cada capítulo habla en primera persona un personaje, excepto Graciela, y eso hace que, de alguna manera, uno empatice muy directamente con los personajes, ¿no? En una circunstancia tan complicada como la es la del exilio, con todas las complejidades adicionales que narra la novela. Bueno, la novela tiene esto tan propio de Benedetti, de lo irreparable, pero a la vez cotidiano, ¿no? Las tragedias de la vida diaria. Y como decías tú, Pato, es muy interesante esa división de los capítulos, porque da la impresión de que al estar cada capítulo con un personaje distinto, da esa impresión de soledad y separación y de exilio. O sea, yo creo que la estructura también está elegida como para mostrar distancias, ¿no? O sea, Santiago es intramuros, ¿no? Normalmente hay un subtítulo y debajo algo más específico entre paréntesis. Santiago, que es el preso político que está en Uruguay, intramuros. Luego Graciela y Beatriz, que son la mujer y la hija, son heridos y contusos o algo así. Y don Rafael, y todos van hablando y están en esta situación paralela, como que comparten un tiempo, pero es difícil que tengan una comunicación, como que están exiliados, aun cuando son familia de los más cercanos. Y eso es tan así que queda perfecto Benedetti hablando de su historia e integrándola a las otras historias, aunque no tenga parte en lo concreto de esa historia, de los que comparten los demás. Benedetti se puede integrar. Entonces a mí me daba la impresión de que el exilio está en la estructura de cómo está armada la novela, en esa soledad y en ese extrañamiento de unos con otros. Eso para empezar. Y lo de siempre, Benedetti mostrando la catástrofe pequeña, cotidiana, esas penas que todos tenemos y dándole importancia. Así que es muy bonito y muy cercano. Sí, yo creo que es importante, especialmente en estos contextos, hacer memoria de los dolores, ¿no? Y a veces nos quedamos con los dolores espectaculares de la crónica roja, podríamos decir. Y mucho se ha hablado de el exilio dorado, ¿no? O de la beca Pinochet, por ejemplo, ¿no? Y con una falta de respeto, por supuesto,
Y lo que hace Benedetti es mostrarnos qué significa exactamente el exilio, en su caso y en el caso de estos personajes, y los derrumbes internos que empiezan a suceder ahí. Lo que Pato no contó, para quienes no leyeron la novela lo saben, es que estando él encarcelado y la familia en el exilio, ella, que estaba profundamente enamorada de su compañero cuando él fue arrestado, después de no verlo 5 años, empieza a sentirse absolutamente y comprensiblemente distanciada de él. Y sintiéndose muy culpable al respecto también, porque qué mala mujer es cuando ya no quiere estar con alguien que no ve hace 5 años, pero que es un buen compañero. Y que es un preso político. Y que es un preso político, y que es consistente, y con el que tuvo una relación maravillosa por más de 10 años, con el que tiene una hija maravillosa, etcétera, y empieza a sentir vínculos sexoafectivos con el amigo, ¿no? Con todas las complicaciones que eso tiene. Y una cosa que decíamos nosotros en el programa que hicimos en pandemia sobre esta novela era que una de las brillanteces que tiene Benedetti en la construcción de esta novela es que el villano está fuera de la novela. El villano es la situación, el villano es la dictadura, sin duda, ¿no? Pero acá no hay personajes malos. Todos están haciendo lo que pueden con la situación terrible en la que están viviendo y todos tienen mucha integridad al respecto. Ya hay unas conversaciones preciosas, por ejemplo, hay una conversación entre Graciela y Rafael, que está bellamente actuada en el Ictus. Por favor, vayan a verla ahora, vamos a hablar de eso en un ratito más, pero todavía está en cartelera hasta la primera semana de septiembre, entiendo. Y ahí, bueno, Paula Charim con Roberto Poblete interpretan esa escena donde ella le viene a contar a su suegro, que además es como su padre, que ya no ama a su hijo. Y es dolorosísimo porque es tan comprensible. Y yo creo que esa es una de las bellezas. Cuando Alberto hablaba del título, Primavera con una esquina rota, es pura melancolía, ¿no? Es esta cosa que es preciosa y es bella, pero está dañada. Y eso es básicamente la vida de todas estas personas, porque incluso si pueden tener la esperanza de reencontrarse, que al final del libro se van a reencontrar, ya no son los mismos y van a estar cruzados por estos dolores. Sí, pues bueno, hay una palabra, un anglicismo ahora que se llama spoiler, ¿no? Que uno cuenta como el final, pero... Chiquillos, la novela es del 80, si ya no la leyeron, ya no sé qué decir. Pero sí, a mí, además que yo considero que no hay nada mejor que contar el final al tiro. No tiene ni una gracia. No. O sea, no, claro, por supuesto. Claro. Mire, la escena final, no voy a entrar en detalles, pero están todos en el aeropuerto esperando. Ahí parece que corté los detalles. Esto nos pasa cuando estamos los Están 4 todos solos. en la puerta de salida. Cuando nosotros hacemos esto al aire no hay nadie más riéndose. No hay nadie. Sí, bueno. Igual se ríe la Camila o el Alessio que le esté grabando, pero no lo escuchan. Claro, pero lo tremendo es que están todos esperando a Santiago, ¿no? Que ha sido liberado por la dictadura a propósito de una amnistía, en fin. Y son distintos estados de ánimo, ¿no? Beatriz, que es la hija, la más chiquitita, está feliz porque va a llegar su papá, pero un papá que al mismo tiempo casi no conoce y casi no recuerda, ¿no? Pero al mismo tiempo el peso de la gravedad de la situación radica en los adultos, porque está la felicidad de que al fin este ser querido ha sido liberado, con todo lo que implica la prisión política. O sea, volvamos a decir las cosas que se nos ha olvidado decir, las torturas, los vejámenes, en fin. Pero ellos saben que el día después del reencuentro hay que empezar a iniciar el camino para contarle la verdad, ¿no? Y la verdad es que su esposa, que es en cierta medida la que a él lo ha mantenido resistiendo en la cárcel, se ha enamorado de su mejor amigo. Ahora, esto la novela lo cuenta, como me imagino, como todos nosotros hemos leído a Benedetti, con la humanidad de Benedetti, ¿no? Con la indulgencia de Benedetti, con la dulzura de Benedetti, con la comprensión de que esas cosas, incluso entre personas que se quieren mucho, pueden llegar a pasar, ¿no? Bueno, estamos en la República de las Letras, estamos un poco empaquetados, ¿ah? Sí, hay que ver ahí cómo final del primer bloque. Sí, final del primer bloque. Y decirles que no vamos a poner ninguna canción porque tenemos el honor de que el maestro Romilio Orellana toque para nosotros, para ustedes y todos los que están siguiendo la transmisión en este día sábado. Vieron que el lunes y sábado al mismo tiempo, y a través del canal de YouTube, el arreglo de el maestro Juan Antonio Chicoria Sánchez para un tema que no sé si ustedes lo ubican, la partida de un tal Víctor Jara. Eso. Víctor Jara, Romilio Orellana. Gracias, Romilio. 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 Romilio.
Santiago se ha quejado a Graciela de que hace tiempo que no le escribo. Y es cierto. Pero, ¿qué decirle? ¿Que lo que le ocurre es una consecuencia de su actitud? Eso ya lo sabe. ¿Que me siento un poco culpable de no haber hablado suficientemente con él cuando todavía era tiempo de hablar y no de tragarse las palabras, para convencerlo de que no siguiera en ese camino? Eso quizá no lo sepa a ciencia cierta, pero quizá se lo imagine. También ha de imaginarse que, de haber tenido él y yo esas discusiones en profundidad, él habría seguido de cualquier manera la ruta que en definitiva eligió. ¿Qué le digo? Que cada vez que me despierto en la noche, no puedo evitar la aprehensión, la sensación o la mala intuición, qué sé yo, de que acaso a esa misma hora lo estén torturando o se esté recuperando de una sesión de tortura o preparando para las próximas o maldiciendo a alguien. Tal vez no tenga ganas de imaginar una cosa así. Demasiado tendrá con su propio suplicio, su propio aislamiento, su propia angustia. Cuando uno soporta sufrimientos propios no tiene necesidad de adjudicarse dolores ajenos. Pero yo a veces imagino que a Santiago le están aplicando la picana en los testículos. Y en ese mismo instante siento un dolor real, no imaginario, en mis testículos. O sí, pienso que le están aplicando el submarino. Literalmente me ahogo yo también. ¿Por qué? Es una historia vieja. O mejor dicho, una vieja señal. El sobreviviente de un genocidio experimenta una rara culpa de estar vivo. ¿Y acaso quien, por alguna razón válida, no tenga en cuenta las razones indignas, consigue escapar a la tortura? Experimente cierta culpa por no ser torturado. O sea, que no tengo muchos temas. Ciertos tópicos no pueden lógicamente mencionarse en una carta a un preso que por añadidura está en la cárcel por subversivo. En cuanto a otros asuntos, soy yo el que no quiere mencionarlos. El temario que queda después de esas 2 rebajas es más bien estúpido. ¿Aceptaría Santiago que le escribiera estupideces? Habría un asunto sobre el que en otras circunstancias podría escribirle o mejor hablarle, pero jamás en estas. Me refiero al estado de ánimo de Graciela. Graciela no está bien. La noto cada vez más desanimada, más gris. Ella que siempre fue tan linda, tan simpática, tan aguda. Y lo peor es que creo advertir que su desaliento viene de que se está alejando, digo, de Santiago. ¿Motivos? ¿Cómo saberlo? Ella lo admira, de eso estoy seguro. No tiene para él reproches políticos, ya que virtualmente está o estuvo en lo mismo. ¿Será que la mujer, para mantener incólume su amor, precisa más que la existencia, la presencia física del hombre? ¿Será que Ulises se está volviendo hogareño y en cambio Penélope ya no se conforma con tejer y destejer? ¿Quién sabe? Lo cierto es que si no me atrevo a tratar el tema con ella, a quien veo casi a diario, menos me puedo permitir tratarlo con Santiago, a quien solo envío alguna carta de vez en cuando. También podría contarle de mis clases, de las preguntas que me hacen los muchachos, o quizá de cierto proyecto de volver a escribir otra novela. No, ya es suficiente con un fracaso. Quizá un libro de cuentos, no para publicar. A mi edad eso no tiene importancia. Tengo la impresión de que significaría un estímulo para mí. Hace 15 años que no escribo nada, al menos nada literario, y durante 15 años
No tuve ganas de hacerlo. Ahora sí. ¿Será esto una señal? ¿Algo que debo interpretar? ¿Será esto un síntoma? ¿Pero de qué? Don Rafael, una culpa extraña. Sí. Bueno, Benedetti tiene esa gracia, ¿no? Que es tan sutil y tan agudo, es chistoso, pero es trágico, todo está bastante junto, es muy prolijo, pero no se ve nada enrevesado. Cuando uno mezcla muchas cosas en un escrito, se producen choques en el texto, ¿no? Entonces, y salir del choque es difícil, muy complicado para los escritores. Uno trastabilla en la escritura y Benedetti no choca nunca, ¿no? Entonces, esa demostración es muy fuerte. Pero también pasa que cuando uno escucha la lectura de Roberto, y uno ha visto la obra, y uno piensa en el 82, ¿ya? Y uno... el pasado tiene ciertos colores para uno, ¿no? A todos supongo que nos pasa. Y el 82 tiene colores muy particulares. Efectivamente, muy paralelo a la situación uruguaya, la situación de Chile. Pero además hay una gran crisis económica, hay muchísima pobreza. Se salió el río. ¿Ya? Se salió el río. Y de alguna manera todo estaba literalmente desmembrándose, ¿no? Incluyendo la dictadura que tuvo que abrir. Recordemos que originalmente el lema era: tenemos metas, pero no plazos. Y el periodo del 80 al 82 es el periodo en el cual se empiezan a poner los plazos. ¿No? Es una concesión. ¿No? Es una concesión. Y esa concesión no viene del verbo conceder. Entonces ahí se produce es un clima muy particular, que es un año muy marcado. Entonces cuando uno ve esta obra, ve este paralelo que tan magníficamente produce la obra de Lictus en su origen y que tan magníficamente se reproduce ahora con la situación de total paralelismo que se va a producir en la misma escenificación de la obra en los años 80, eso ya es una situación que nos trasunta, que nos cruza, que significa demasiadas cosas, y que por eso creo yo que de alguna manera esta obra y este caso debiera ser una obra muy emblemática para hacer este proceso el más importante de cuando uno va en el fondo como país a asumirse en su psicoanálisis, digamos, este proceso de entendernos, ¿no? De entendernos qué nos pasó, de qué tamaño es el trauma, cómo es el trauma, cómo se vive con él, cómo se supera, si es que se puede. En fin, no se decreta eso, ¿no? Es un proceso. Cuando uno dice, no, esto hay que superarlo, pero así como sin elaboración alguna, bueno, eso es imposible. Claro, pero para superar el trauma, y todos los que hemos hecho terapia sabemos, hay que mirar el trauma. Y yo creo que una cosa que hace Benedetti en este libro, que es muy bella, es como detenernos en el trauma y ver todas sus consecuencias posibles, ¿no? Estaba pensando que una de las cosas más horrorosas que ha pasado este año es gente exigiéndole a otra gente que supere su dolor. O sea, eso está mal por tantas razones, ¿no? Y una de las razones que
a mí se me ocurren es que como país no nos hemos hecho cargo del dolor desde la empatía. Y yo creo que una de las cosas hermosas que tiene este libro es que nos construye personajes que son tremendamente humanos, tremendamente complejos, tremendamente imperfectos y profundamente dulces. Entonces, cuando yo puedo ver a un otro, puedo respetar su dolor. Y yo creo que nuestros conflictos actuales con la memoria tienen que ver con que el otro ha desaparecido. El otro se transformó en un antagonista, en un adversario, pero no en un sujeto, persona, que tiene todo el derecho a tener pena 50 años después o 40, y que puede seguir haciéndose preguntas, incluso quienes no hemos sido tocados de manera directa por el exilio o por la desaparición o por la violencia o por la tortura, vivimos con esos fantasmas todo el tiempo, y mientras no seamos capaces de mirarlos a los ojos y reconocer que tenemos ese fantasma, y un poco esa, en mi experiencia, eso me lo ha otorgado la cultura. Ver documentales, ver obras de teatro, leer libros, me ha permitido encontrarme con esos fantasmas ajenos que también me acompañan a mí, porque vivo en este país. Y creo que ese es uno de los... ya que no tenemos una verdad oficial, ya que el Estado no se ha hecho cargo desde la política y desde el discurso, como se ha pasado en otros países, me parece que es tan tremendo lo que hace la cultura, ¿no? A propósito de lo que decía Alberto de Ictus, a propósito de lo que hace Benedetti, a propósito de los siguientes libros que vamos a estar leyendo, algunos de ellos también que van a estar en teatro. Creo que es importante hacer resistencia desde la empatía. Creo que nos toca, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros nos toca, yo creo que a todos nos toca hacer como diálogo intergeneracional, y conversar con muchas personas que no tienen recuerdos del golpe porque eran muy chiquititos o porque no habían nacido, o que no tienen recuerdos de la dictadura porque eran muy chiquititos y no habían nacido. Y agréguenle a esto toda la transformación tecnológica que a quienes en el horizonte de nuestra vida nos ha tocado vivirlo, se nos llega a olvidar. Pero yo recuerdo una vez que mi hijo me preguntó, que estaba por aquí, Cristóbal, me preguntó en qué me entretenía yo cuando no había internet, ¿no? Y es una gran pregunta, ¿no? Pero ¿por qué la menciono? Porque El gran misterio es que no nos entreteníamos. Nos aburríamos mucho, claro. Sabíamos aburrir. Sí. O sea, éramos unos poetas, un Pablo Escobar, un caballo. Sí, pues, es una habilidad, ¿no? sí, una habilidad. Por ejemplo, el exilio, ¿no? Esta idea de anular humana y políticamente a un ser humano mandándolo a vivir a otra parte, ¿no? Yo quiero ser muy respetuoso con esto, voy a hacer un chiste simplemente como para que nos figuremos el cambio tecnológico, ¿no? Yo me imagino, no sé, a Gladys Marín en la RDA diciendo, bueno, hagamos un live por Instagram y hablemos contra la dictadura, y se conectan cientos de miles de personas, y en realidad el objetivo político del exilio en un tiempo como hoy sería mucho más difícil de lograr, ¿no? Entonces hay que volver a explicar en qué consistía la anulación del exilio cuando... Digo, son obviedades para nosotros, ¿verdad? Pero para la gente más joven, cuando no había telefonía celular. O sea, en los años 70, muy poquitos hogares en Chile tenían siquiera teléfono de red fija. Cuando era imposible. Y el costo era imposible. Cuando el mecanismo de comunicación por excelencia era Correos de Chile, con toda la incertidumbre que implicaba que la carta se podía llegar a demorar un mes en llegar, y una persona se podía demorar una determinada cantidad de tiempo en contestar. Y yo me imagino esa angustia de la semana 7-8, cuando debería teóricamente llegar la carta de vuelta, y la carta no llegaba, y era martes y no llegaba, y era jueves y no llegaba, y no había WhatsApp, no había televisión por cable, y así sucesivamente, ¿no? Ese padecimiento. Y una vez le escuché decir a Jorge Bulón de Inti Illimani que a él como exiliado casi como que le daba pudor hablar de sus dolores como exiliado en comparación con el dolor de la tortura, con el dolor de la ejecución política, de la desaparición, de las ollas comunes, del hambre, bueno, de todo lo que les tocó pasar a quienes se quedaron acá. Por eso es solo una esquina rota. Y por eso es una esquina rota, pero ese es un tremendo dolor que hay que volver a ver, también, ¿no? Y ahí es donde radica también la maravilla de Benedetti, de volver a darle humanidad a esas cosas. Y creo que es importante volver a nombrarla. No demos por sentado que la gente que nació después cacha, no sé. Yo le contaba aquí a mis amigos que en mi curso de periodismo en la Chile, en la primera clase siempre me toca, o hago, no es que me toque, lo hago, ¿no? Mostrar como transmisiones radiales históricas, ¿no?
Obviamente la transmisión radial histórica más importante de la historia de Chile es el último discurso del presidente Allende, ¿no? Yo, para que la clase no sea tan dramática, pongo también la Copa América y pongo otras cosas porque también son transmisiones radiales históricas. Pero cuando les preguntaba este año 2023 qué era para ellos el bombardeo a la Moneda, lo que más repitieron es: profe, es como una película, ¿no? Y eso de es como una película implica al mismo tiempo una cosa imposible de creer y una distancia, ¿no? Y entonces hay que volver a situar, de decir, mira, ese edificio que tú conoces en el centro, efectivamente lo bombardearon, ¿no? O sea, yo sé que ustedes lo saben, pero no se lo figuran, por eso se les ocurre que es la idea de que es una película, ¿no? Y bueno, a propósito de lo que decía antes, esto es súper hipotético, no hay cómo probarlo, no hay aquí método científico para probar esta cuestión, pero siento que parte del terreno que ha avanzado el negacionismo tiene que ver con que dejamos de decir esas cosas, ¿no? Y como decía muy bien la Anto, de repente las obras literarias, las obras artísticas nos ayudan a volver a situarnos en ese momento, en esa sensibilidad, que es también lo que logra la obra, ¿no? Por eso todos los que hemos ido a ver la obra hemos salido súper conmovidos. Claro. Y eso es lo que hace el arte, ¿no? Porque cuando uno tiene una emoción y llora, se descarga. O golpea la mesa, se descarga. Pero en el arte esa emoción se intensifica y permanece. Y lo que nos hace falta es justamente que todo esto que ocurrió, la literatura, el teatro, la pintura, todas las artes, todas las formas de expresión, lo conserven, porque así no va a parar de reverberar. Entonces yo pienso que lo que hace Benedetti es salvar un dolor, una instancia que se descargaría cuando la gente, por ejemplo, cuando llega el exiliado, supongamos que esto fuera una historia. Es más que la historia real, porque la historia real siempre es circunstancial, pero imaginemos que la persona vuelve, Santiago vuelve, abraza a su mujer, se descargan, lloran, se enfurece, le da un golpe a su amigo cuando se da cuenta de que ya él está con su mujer, y todo termina ahí. Pero llega Benedetti, escribe 200 páginas y eso no se va a acabar nunca, así que creo que tenemos que mantener. El arte es fundamental para que la historia, la imaginación, o sea, justamente se dice muchas veces de una historia real. Yo creo que el mérito no es ese, el mérito es que aquí está todo concentrado. Aquí hay todas las historias reales y al mismo tiempo hay imaginación y eso es más verdad que un hecho sin profundidad, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad poder tener un libro como este. Una pregunta rápida, porque sé que tenemos que ir a la pausa. No, sí. ¿Cuándo? ¿Es sobre el dolor o es sobre la fortaleza? ¿Quién dijo que son contradictorios? ¿No? Hay que elegir una alternativa, soy profesor. Yo tengo un amigo muy sabio que dice las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí. ¿Quién? Un amigo sabio que tengo por ahí. A veces se ilumina y dice cosas Profesor, como todas las anteriores. Claro, Es que además es re fácil ser fuerte cuando todo va bien. O sea, aquí la cosa es cómo ellos resuelven, además ser íntegros, ¿no? A mí me encanta el personaje de Graciela, y me encanta, yo estaba pensando a propósito de por qué Graciela es la única que no habla en primera persona. Beatriz habla en primera persona, Rolando. Beatriz es la niña es y la Graciela es la hija. esposa de Santiago. Rolando habla en primera persona, Santiago habla en primera persona, Rafael habla en primera persona, pero Graciela no habla en primera persona. Se la describe a Graciela y su voz aparece en los diálogos. Y yo quiero pensar, porque me cae bien Benedetti, que él le tiene mucho respeto a este otro femenino que desconoce. Con la niña es más fácil, ¿no? Porque aparece, como decía tú, el más juguetón y el más luminoso y el humor absurdo de Benedetti, ¿no? Y es muy Mafalda la niña, ¿no? Es muy Mafalda. Sí. Sí. Súper Mafalda. Pero con Graciela está profundamente confundida. Y de hecho ella, antes de cualquier cosa, dice: no me hallo, no estoy confundida, no debería estar sintiendo esto que estoy sintiendo. Y me parece que en esa estrategia de Benedetti de no darle una voz en primera persona, sino más bien describirla, él reconoce su distancia con esto, pero le da un espacio
a su incomodidad, a su deseo, a su necesidad de piel, a su necesidad de sentir que tiene un compañero aquí que existe, ¿no? Y a toda la culpa que rodea aquello. Me parece que ese ejercicio además es muy bonito de darle lugar a eso que debería parecer tan secundario en términos de la lucha política que se está dando. Sí, es que yo creo que si ella hubiese sido un personaje descrito por ella misma, era muy difícil encontrar la indulgencia de lo que formalmente es una deslealtad. Entonces tú necesitabas poner una posición en la cual desde afuera aterrizara. Que haya un juez que la indulte, ¿no? Claro, que haya una indulgencia que venga desde afuera, un dios. La literatura permite siempre que haya un dios en la escena, digamos, que es el narrador. Pero ahí, a propósito de tu pregunta, pues, Alberto, yo creo que su fortaleza, la de Graciela, está en reconocer su debilidad. Y está en decir, ¿sabéis que de verdad esta situación me supera? Por supuesto. Pero es distinto, es más difícil cuando alguien te cuenta su historia. Y la historia tiene algo que tiene un elemento ominoso, impronunciable. Es más difícil probablemente que tú lo internalices tan fácilmente como cuando la historia te envuelve y tú de pronto sientes que claro que se entiende, que claro que con un poquito de distancia uno dice, bueno, pero ¿y qué podíamos esperar? Cuando uno se está dando mucho palo, claro. eso enseñó mi psicóloga, es como se da mucho palo, es como, bueno, pero si tú fueras tu amiga, sí, y vinieras con este sí, rollo, ¿no? exacto. ¿Cómo te tratarías tú? Tú serías indulgente. A veces. Ahora, a veces. Solo quiero Depende de la situación y de la amiga. ante la pregunta de Alberto, si lo vemos la dialéctica que no está de moda, el concepto de la unión siempre de dos opuestos. O sea, un concepto nunca es real si no están las dos cosas a la vez. Entonces, yo creo que es muy dialéctico en ese sentido porque está toda la fortaleza y toda la debilidad en cada página. Sí, antes de ir al intermedio, y luego vamos a sumar a esta mesa a Roberto y a Romilio, no sé si ustedes se acuerdan porque yo enganché con Benedetti cuando estaba en la última parte del colegio, luego en la universidad, la primera adultez, cuando Benedetti estaba vivo, ¿no? Recordemos que murió el año 2009, que Benedetti era súper leído, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿se acuerdan que todo el mundo leía a Benedetti? Y eso yo lo encuentro maravilloso porque Aparecía en las películas. Aparecía en las películas, El lado oscuro del corazón, cuando aparece recitando No te salves en alemán en el prostíbulo. Una maravilla, ¿no? Pedazo de poema ese, ¿no? Y disfrazado como de marino, ¿no? Sí. Como de marino. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pedazo de poema, te caché, Ya. Alberto Mayor, que más de una vez lo usaste. Sí. Aquí. No, yo soy muy discreto en No eso. solo eso. Pero yo te digo que Pato, Pato... sí, sí, no. Pato- Pato andaba con la colección de poemas así. Sí. Si te quiero es porque sos. Ah. Pero es que es a propósito de eso mismo, que era justo lo que quería decir. Benedetti se pone en un lugar que yo creo que es único en la literatura de esa generación y en la literatura sudamericana, que es que logra al mismo tiempo hacer literatura de gran nivel, pero muy popular, ¿no? Sí. O sea, para poder leer un poema de Benedetti no era necesario tener el mismo conocimiento que para poder entender el Altazor de Vicente Huidobro, ¿no? Sí. Pero yo digo, a propósito del verso que acabo de mencionar, que si uno dice, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, ¿qué le vas a agregar a eso? ¿No? ¿Qué más le vas a pedir a eso? Me rindo. Y la tregua no tiene la misma extensión ni el mismo grado de complejidad que Rayuela, ni que 100 años de soledad, esta novela tampoco. Pero son novelas de un altísimo valor literario y son novelas que... Y están estructuradas y tienen forma. Y son novelas que podíamos leer sin ser necesariamente expertos en literatura, ¿no? Y yo creo... y creo que por eso también Benedetti en su época era muy querido por la gente. Yo lo lamento que ahora no se lea tanto a Mario Benedetti, pero bueno, parte de uno de los objetivos inconfesos de este programa es que se vendan algunos libros más de Benedetti. Sí. Por supuesto, ya saben dónde, ¿ah? Sí. Por supuesto. Pero eso es el tercer bloque. El tercer bloque. No. Tan popular es Benedetti que el 2019 Merced Colastarria decía, ya córtala con Benedetti.
¿Se acuerdan usted uno de los rayados? Sí, pues, Sí. Uno de porque los rayados. Piñera citó a Benedetti. Ah, de veras. Ah, Ahí fue por está. eso. Piñera citó a Porque Benedetti en una Piñera cadena en nacional. una- Lo forcluí. en una de las, después del estallido, cita a Benedetti. Había una viñeta donde aparecía Benedetti, obviamente había muerto, pero aparecía Benedetti agarrándose en la cabeza diciendo, ¿qué hice para que este señor me citara? ¿Ah? Sí. Sí. Pero bueno, en fin. Queremos presentar nuevamente con ustedes al maestro Romilio Arillana, quien ni más ni menos les va a tocar El invierno porteño de Astor Piazzolla.
Santiago me escribió y está bien. He aprendido a leer sus entrelíneas y por ellas sé que sigue estando cuerdo. Mi temor ha sido ese, no que delate o se afloje, eso no. Creo que conozco a mi hijo. Mi temor ha sido que se deslice desde la cordura hacia quién sabe qué. Ya lo dijo una vez el director del penal, no sé si el último o el penúltimo. No nos atrevimos a liquidarlos a todos cuando tuvimos la oportunidad y en el futuro tendremos que soltarlos. Debemos aprovechar el tiempo que nos queda para volverlos locos. Por lo menos fue franco, ¿verdad? Franco y abyecto. Pero de algún modo esa impúdica confidencia dio la clave. Es en ellos, los sabuesos, donde hay algo demencial. Son ellos los que aprovecharon el tiempo para enloquecerse. Pero no son locos lindos, son locos disformes, esperpénticos, locos por vocación y libre elección, que es la forma más innoble de locura. Fueron becados a Fort Gulick para recibirse de dementes. Ahora bien, aunque aquel director del penal dijo eso hace más de 5 años, yo me sigo aferrando a las únicas 6 palabras aprovechables de su escalofriante programa. En el futuro tendremos que soltarlos. Digamos que a Santiago no se atrevieron a liquidarlo cuando tuvieron la oportunidad, pero ¿estará entre los que soltarán antes de que enloquezcan? Aspiro a que sí. Santiago ha logrado generar, o quizá descubrir en sí mismo, una extraña vitalidad. Su descenso a los infiernos no lo ha incinerado, chamuscado tal vez. Pienso que, más aún que afiliarse a una esperanza, allí lo que cuenta es aferrarse a la cordura. Y él sigue cuerdo, toco madera por las dudas que sea sin patas. Por ejemplo, esta cuchara de olivo que, además, es regalo de Lidia. Sigue cuerdo porque se ha incrustado de modo voluntario en la cordura y está dosificando prudente y sagazmente sus odios. Eso es decisivo. Los odios vivifican y estimulan solo si es uno quien los gobierna. Destruyen y desajustan cuando son ellos los que nos dominan. Sé que es difícil tener sentido común cuando se ha pasado por la humillación y el mutismo empecinado, y el asco a la muerte, y la alarma sin tregua, y el pavor solidario y el martirio en incómodas cuotas. Tras ese itinerario, aferrarse a la cordura puede ser una forma de delirio. Solo así puede explicarse esa machacona lealtad al equilibrio. Y también por los principios, claro. Pero hubo gentes con muchos y sólidos y declarados principios que, sin embargo, flaquearon y después se sintieron como el culo. Gentes a las que no enjuicio, que esto quede y me quede bien claro, porque uno no sabe quién es realmente, cuán incinerable o incombustible es hasta que no pasa por una hoguera. Digo sinceramente que los principios son, por supuesto,
un elemento fundamental, pero solo uno. El resto es respeto a sí mismo, fidelidad a los demás y sobre todo mucho empecinamiento, mucha terquedad en bruto y también se me ocurre ahora una progresiva desmitificación de la muerte. Porque este es en definitiva el argumento más contundente y taladrante que esgrimen, la posibilidad cierta, la comparecencia genuina de la muerte, pero no una muerte cualquiera, sino la muerte propia. Y solo rebajándola ante sí mismo, solo mutilándola de su legendaria reputación puede el hombre ganar el forcejeo, convencerse de que morir no es después de todo tan jodido si se muere bien, si se muere sin recelos contra uno mismo. No obstante, se me ocurre, a mí que nunca pasé por ese riesgo, que no debe ser fácil, porque en una coyuntura así uno está espantosamente solo, ni siquiera acompañado por la presencia mugrienta del techo o las paredes, ni por los rostros inmundos de quienes lo destrozan. Está solo, con su capucha, o más exactamente, con el revés de la arpillera, solo con su taquicardia, sus arcadas, su asfixia o su angustia sin fin. Es claro que cuando eso acaba, cuando eso concluye y se es consciente de que se sobrevive, debe quedarle a uno un sedimento de dignidad y también un sarro permanente de rencor. Algo que nunca más se perderá, aunque el ambiguo futuro depare seguridades y confianzas, y amor y paso firme. Un sarro de rencor que puede volverse endémico y hasta llegar a contaminar las seguridades y las confianzas y el amor y el paso firme, tal vez compaginados en más de un futuro individual. O sea que estos implacables, estos peritos de la sevicia, estos caníbales inesperados, estos hierofantes de la sagrada orden del cepo, no solo tienen una culpa actual, sino también una proyección que roza el infinito de esa culpa. No solo son responsables de cada inquina individual o de la suma de esas inquinas, sino también de haber podrido los viejos cimientos de una sociedad entera. Cuando suplician a un hombre, lo maten o no, martirizan también, aunque no los encierren, aunque los dejen desamparados y atónitos en su casa violada, a su mujer, sus padres, sus hijos, su vida entera de relación. Cuando revientan a un militante, como fue el caso de Santiago, y empujan a su familia a un exilio involuntario, desgarran el tiempo, trastruecan la historia para esa rama, para ese mínimo clan. Reorganizarse en el exilio no es, como tantas veces se dice, empezar a contar desde cero, no, sino desde -4 o -20 o -100. Los implacables, los que ganaron sus galones en la crueldad militante, esos que empezaron siendo puritanos y acabaron en corruptos, esos abrieron un enorme paréntesis en aquella sociedad. Parecen paréntesis que seguramente se cerrará algún día, pero cuando ya nadie sea capaz de retomar el hilo de la antigua oración. Habrá que empezar a tejer otra, a compaginar otra, en que las palabras no serán las mismas, porque también hubo lindas palabras que ellos torturaron o ajusticiaron o incluyeron en las nóminas de desaparecidos, en la que los sujetos y las preposiciones y los verbos transitivos y los complementos directos ya no serán los mismos. Habrá cambiado la sintaxis en esa sociedad todavía no nata, que en ese entonces aparecerá como debilucha, anémica, vacilante, excesivamente cautelosa, pero con el tiempo irá recomponiéndose, inventando nuevas reglas y nuevas excepciones, palabras flamantes desde las cenizas, desde las prematuramente calcinadas, conjunciones copulativas más adecuadas para servir de puente entre los que se quedaron y aquellos que se fueron, y entonces volverán. Pero nada podrá ser igual a la prehistoria de 1973, para mejor
o para peor, no estoy seguro. Y menos seguro estoy de poder habituarme si algún día regreso a ese país distinto que ahora se está gestando en la trastienda de lo prohibido. Sí, es probable que el desexilio sea tan duro como el exilio. La nueva sociedad no será levantada por los veteranos como yo, ni siquiera por los jóvenes maduros como Rolando o Graciela o Santiago. Somos sobrevivientes, es cierto, pero también heridos y contusos. Ellos y nosotros. ¿Será levantada entonces por los hoy niños como mi nieta? No lo sé, no lo sé. Quizá los oficiantes, los hacedores de esa patria pendular y peculiar, sean los que hoy son niños, pero siguen en el país. No los muchachitos y muchachitas que traerán en la retina nieves de Oslo, o atardeceres del Mediterráneo, o pirámides de Teotihuacán, o motonetas de la Vía Apia, o cielos negros del invierno sueco. Tampoco los muchachitos y muchachitas que traigan en la memoria a los niños mendigos de la Alameda, o a los drogadictos del Cartier Latin, o la borrachera consumista de Caracas, o el tejerazo de Madrid, o las algaradas neonazis del Milagro alemán. A lo sumo puede que ayuden, que comuniquen lo aprendido, que pregunten por lo desaprendido, que intenten adaptarse y bregar. Pero quienes forjarán el nuevo y peculiar país del inmediato futuro, esa patria que todavía es un enigma, serán los púberes de hoy, los que estuvieron y están allí, los que desde una óptica infantil, pero nada amnésica, vieron buena parte de las durísimas refriegas y vieron como otros adolescentes, los del 69 y del 70, eran acribillados como enemigos, y cómo se llevaron a sus padres y tíos, a veces a sus madres y hasta a sus abuelas y abuelos, y solo mucho más tarde volvían a verlos, pero tras las rejas, o desde lejos, o también desde una proximidad hecha de incomunicación y lejanía, y vieron llorar, y lloraron ellos mismos, junto a ataúdes que estaba prohibido abrir, y vieron cómo después vino el silencio atronador en las esquinas, y las tijeras en el cabello y en el diálogo. Eso sí, mucho rock y jukeboxes y tragamonedas para que olvidaran lo inolvidable. No sé cómo ni cuándo, pero esos botijas de hoy serán la vanguardia de una patria realista. Y nosotros, los veteranos, nosotros los carrozas, como dicen los gaitas, bueno, los que para entonces todavía estemos lúcidos, nosotros los carrozas que todavía rodemos, nosotros les ayudaremos a recordar lo que vieron y también lo que no vieron. Locos, lindos y feos, don Rafael. Bueno, entramos al tercer y último bloque y vienen los agradecimientos y todas esas Pero el cosas. tercer bloque es el tercer bloque. ¿Tercer bloque? Sí. Tercer bloque. Tengo que hacer mi trabajo. Pero por supuesto, sí, yo sé que tú eres el protagonista Sí, del es que el tercer tercer bloque. bloque Bueno, es muy de todos los importante. bloques, pero No, especialmente es que el tercero. Tengo que hacer mi trabajo. Y de mi porque corazón yo también. Solo, Sí. porque tengo un compromiso de vida que Omar lo intuye pero no lo sabe. ¿Ya? El único auspicio que leeré en mi vida es el de librería Clepsidra. ¿Ya? Entonces, Gracias, amigo. Gracias. a 103 pasos de la queridísima Plaza Ñuñoa, justo a la salida del metro Chile-España, justo, donde se juntan la calle Macul, que no se llama Macul, con Irarrázaval. En esa esquina, en ese lugar, se encuentra librería Clepsidra, al frente del club de jazz, pero ya no existe el club de jazz. Justo al frente, visiblemente no existe. ¿Ya?
su fantasma todavía está en ese lugar. Hay un paradero también del ex Transantiago allí, ahora con un nombre más modesto, más aburrido, menos trágico, ¿ya? E igualmente inútil, llamado Red, ¿ya? En ese lugar se encuentra entonces Librería Clepsidra, ¿ya? En ese lugar está el escaparate, un escaparate que nos encanta, que siempre visitamos. Siempre estaba en nuestras caminatas cuando yo era estudiante ahí pasando por el frente. Al interior ustedes encontrarán toda la variedad de libros posibles y además podrán disfrutar de, a veces, algunas veces, muy pocas veces, es verdad, del sótano, el gran misterio que solo Antonella de nosotros conoce. ¿Ya? No sé por qué. Y volví. Bueno, en ese lugar, el Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, ustedes entonces pueden llegar y encontrar los libros que necesiten. Si no lo encuentran, lo va a buscar, ¿ya? Omar nos va a decir siempre lo mismo, ¿ya? Voy a- Si Lo no podemos, busco, no amigo. existe. Lo busco. Si no lo podemos, busco, no amigo. existe. Sí. Sí. Si no existe, lo Y inventamos. si por no usted. existe, lo inventamos. Estamos por ustedes. Sí. Es necesario, Es Alberto. necesario. Entonces, Grandes ahí literatos, ¿no? Y también Sí. pueden ir a la página web libriaclepsidra.cl y pueden estar en las redes sociales y ahí pueden encargar el libro para que le llegue mucho más aburrido, pero bueno, uno a veces lo necesita para que llegue a casa en cualquiera de las regiones del país. Así que, Sí. Librería Clepsidra, un aplauso para la librería que más queremos. Gracias. Gracias. Trataremos. Sí. Gracias. Paula, está ok lo que habíamos visto, ¿no? Lo de los regalos. ¿Sí? Bueno, tenemos una sorpresa de la librería Clepsidra. Solo unas poquitas personas van a tener la suerte de llevarse a la casa un libro de la librería Clepsidra. ¿Y saben lo que tienen que hacer para eso? No, pues como van a saber si no se lo he dicho, ya. Tienen que literalmente revisar debajo de su asiento. Dios mío, ¿pero cómo? ¿Cómo? Pon la manito abajo A del ver. asiento. ¿Debajo? ¡Ahí! ¡Esa! Pensé que era una No, voz. bueno, hay gente que piensa que los libros son Allá hombres, está la ahí otra, el mira qué otro. bien. Eran dos. Así Aplauso. Ya. Última mención antes de darle la palabra a los maestros, ya que a Alberto le gusta hacer preguntas. Aplausos para Alessandro también, por favor. Última mención antes de darle saludo a los maestros. Ya que a Alberto le gusta hacer preguntas, yo voy a hacer una pregunta a Omar, a la Antonella y a Alberto, pero tenemos que contestar a coro. ¿Ya? ¿Cuál es el ser humano, aparte de nosotros cuatro, o más que nosotros cuatro, más importante de la República de las Letras? 1, 2, 3. Cristiano Teiza. Sin duda. Alberto, Cristiano Teiza. cuenta quién es Cristiano Teiza, por favor. Cristiano Teiza, cuando partimos la República, era una de las personas de las 3 personas que escribían el blog, ¿se acuerdan Sí. del blog? 3, 4 personas. Entonces, de pronto escribía, qué sé yo. Y un día nos ocurrió, había pasado bastante tiempo, bueno, en un momento yo estuve en Chillán, estaba en un teatro así, termino el evento y se empieza a retirar toda la gente y de pronto en medio del teatro queda solo una persona. Mark Y, Chapman. y le digo, sí, y me dice, soy Cristiano Teiza. Y yo, no lo puedo creer, pero ay, qué sé yo. Y ahí conozco a Cristian, que estaba estudiando medicina por entonces, ya ahora es médico. Pero luego tuvimos otro evento muy importante, que en la radio se nos quemó un computador que albergaba todos los archivos de todos los programas que teníamos, que no eran todos. No, ya se nos Ya se habían perdido en el algunos. Ya se habían perdido algunos. Y nos escribe Cristiano Teiza cuando contamos este momento infame en la radio y nos dice, yo tengo todos. Y además tengo un Excel.
Por eso ustedes han escuchado muchas veces escuchar el programa que cuando nosotros no sabemos, porque tenemos muy mala memoria, o sea, entre los cuatro no hacemos uno en términos de memoria, preguntamos a Oteiza y Oteiza es nuestro historiador. Exacto. Es la memoria de la República de las Letras, así que un aplauso para Cristian Oteiza. Y les puede decir Ponte cuántas bien, veces. Cristian, sí. Y les puede decir cuántas veces hemos escuchado cada canción, cuántas veces hemos repetido Pueblo Blanco. Todas esas cosas las sabe Cristian Oteiza. Bueno, estamos muy orgullosos de estar con todos ustedes, pero con Romilio y con Roberto también. Romilio, ¿qué es para ti la literatura de Benedetti? O di lo que quieras, en realidad. Nosotros estamos felices de que Aquí, estés Romy, acá. cuéntanos. Sí, la verdad, Se escucha, sí. bueno, la verdad que puedo hablar de estos momentos compartidos acá, después de haber procesado todo lo que se ha vivido, ¿no? Como adulto, con profesor, qué sé yo, músico, todo lo que encontrarme al día de hoy, digamos, con la dictadura procesada, pero que es muy distinto ahora a la emoción que se conecta con estas historias, con Benedetti, con mi comienzo con la música también. Soy un hijo pleno de la dictadura, o sea, nací en el 70, así que bueno, son muchos los recuerdos que se viven ahora en este momento así, con la emoción, porque es muy distinto cuando uno lo racionaliza y ves tu proyecto de vida y ves todo y todo que ha cambiado, pero es muy importante, creo yo, estos momentos para conectarse justamente con lo primigenio, así que bueno, agradecido por la invitación. Nosotros Era que honradísimos. no. Nosotros. Gracias. Roberto. Bueno, quiero partir agradeciendo esta invitación. Me siento de verdad sumamente honrado de estar en esta mesa de gente a quien he tenido la suerte de escuchar muchas veces. Soy un admirador de este elenco y encuentro que es una feliz coincidencia que ustedes hayan decidido iniciar este bloque, este nuevo ciclo con Mario Benedetti y particularmente con este libro que es Primavera con una esquina rota. Digo es una feliz coincidencia, a lo mejor la palabra feliz sobra, porque nosotros hicimos con el Ictus, ¿no? Cuando hablo de nosotros hablo del grupo Ictus al cual pertenezco ya desde los años 78, 79. Hicimos esta obra el año 84, por allí empezó, o sea, estrenamos esta obra, 84. El 83 fuimos a una gira a Venezuela y una de las cosas que aprendimos en esa gira, aparte de ver a todos los maestros, porque en Caracas se reunía la flor y nata del teatro mundial, de ver a todos esos maestros que uno conocía solamente por escritos y por los libros, conocimos ese profundo dolor para los seres humanos que era el exilio. Lo conocimos, así nos tocó, nos llegó y quedamos muy impresionados con todo lo que conversamos y todo lo que escuchamos y todo lo que nos dijeron. Y cuando volvimos, nos encontramos con este libro, con el libro de Benedetti, que hablaba del tema del exilio, y dijimos, este es el libro que tenemos que poner en escena. Y nos metimos de cabeza a trabajar en eso. Luego el 84 fuimos, antes de estrenar la obra, fuimos precisamente a un encuentro de teatro en Montevideo, Uruguay, y allí aprovechamos de arrancarnos con Isim Charín, Delfina Guzmán, en fin, y toda la gente del elenco del teatro, Claudio Di Girolamo. Nos arrancamos los lugares que menciona este libro. Estuvimos, me recuerdo, en Solís, que es un balneario precioso, que está entre Montevideo y Punta del Este, y estuvimos en todos los rinconcitos que menciona de Montevideo, en fin. Y ya habíamos leído muchos otros libros de Benedetti, por lo tanto estábamos muy contactados con esta realidad, además este país tan hermano que tuvimos la dictadura el mismo año, el 73, y luego un plebiscito el año 80, nosotros lo perdimos, ellos lo ganaron, en fin, y cosas que nos hermanan en muchas cosas, la gente de teatro sobre todo. Y luego estrenamos esto y pasaron muchas cosas cuando estábamos haciendo esta obra. Y ahora remontar esta obra, cuando
Cuando Paula Charín, que es la directora artística de Ictus hoy día, dice, vamos a hacer esta obra, yo salté inmediatamente y dije, no, por ningún motivo, esta obra es una obra muy triste. Entonces, por suerte no me hicieron caso y se hizo la obra, la tomó un director, que es Jesús Urqueta, un director joven, que le hizo una impronta muy particular en su montaje, tomando el mismo material que ya habíamos adaptado. Trabajó en la dramaturgia con Emilia Noguera, hizo una reducción de personajes, ahora somos 6 actores, 3 mujeres, 3 hombres, y estos personajes volvieron con un nuevo brío, y además todas las obras del Ictus de ese tiempo tienen intermedio. Comentábamos antes de empezar el programa que era muy importante el intermedio, porque es difícil explicar esto, pero no existían los partidos políticos. Y los partidos políticos, aunque hoy día tengan todo el desprestigio que ustedes quieran, son absolutamente fundamentales e indispensables para cualquier sociedad que quiera ser sana, que quiera ser democrática. Entonces, una de las cosas que hacía el Ictus en ese tiempo era dar este espacio de militancia donde la gente iba a encontrarse con gente, con otras personas, compartían opiniones, y siempre en nuestras obras les daba la posibilidad de pensar, porque todas las obras de Ictus era reescribir la historia de Chile, pero desde el escenario, en forma poética y política. Tuvimos ese tiempo, ese intermedio de 15 minutos, y el director, Jesús Urqueta, para este montaje del 2023, dijo, yo quiero tomar ese tiempo de los 15 minutos para contar un cuento de lo que les pasó a ustedes cuando estaban haciendo la obra. Y lo cuenta, así, sin ningún pudor. 2 personas leen este acontecimiento. No vamos a hacer spoiler, como diría el maestro Patricio, pero tiene que ver con nos pasaron muchas cosas, eran tiempos de mucha inestabilidad, por decirlo de forma delicada, y de mucho terror y mucho miedo. Una de las cosas que pasó fue que el hijo de don Roberto Parada, actor, que era el actor que hacía el personaje de don Rafael en ese tiempo, ahora me tocó hacerlo a mí, don Roberto Parada, su hijo, José Manuel Parada, es raptado del colegio cuando fue a dejar a su hijo, allá, a sus hijos, y se lo llevan. Después se supo, o casi inmediatamente se supo, que era un comando de carabineros de Chile, que supuestamente estaba encargado de cuidarnos. En ese tiempo no tenían esa misión. Y desapareció. Voy a hacer el cuento muy breve, aunque suene salvaje. Los torturaron y luego los degollaron. La noticia de ese degüello llegó en el intermedio de la obra. Y todos dijimos, bueno, aquí ya no hay nada más que hacer. Y don Roberto, con una fuerza interior, con una pachorra interior, con una energía que nos deslumbró a todos, dijo, no, esto es lo que ellos quieren, que nosotros no seamos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que teníamos que hacer los actores, hacer teatro. Y seguimos con la obra, que tenía que ver con este texto maravilloso de Benedetti. Y hicimos ese segundo acto, y recuerdo que la solidaridad de todos los actores, de toda la gente. El teatro, la comedia es un teatro chico que a Merced 349 cabrán 180 personas, cuando mucho. Había 700 personas cuando terminó la función. Y terminó la gente saludando a don Roberto, subiendo al escenario, llevándole flores, y él lo único que dijo fue, dedico esta función en memoria de mi precioso hijo. Y desde entonces ese gesto, esa valentía, esa manera de mirar el arte, de mirar la ética, de mirar la profesión, ha sido un ejemplo no solo para nosotros, sino en todo el mundo se habla de esto. Y me parece que el director hizo muy bien en poner este hecho allí, porque no tenemos que olvidar esas cosas. Como dice don Rafael en esto que acabo de leer, dice, nosotros les ayudaremos a recordar lo que vieron y también lo que no vieron. Y para eso hacemos teatro.
Roberto, y con tu permiso, y parafraseando a don Roberto Parada, dedicamos esta función a la memoria del precioso padre de José Manuel Parada, Roberto Parada. Muchas gracias. Queremos despedirnos de la transmisión radial, luego nos podemos quedar conversando con Romilio. Romilio ha preparado una tercera pieza para ustedes. Miren cómo se cruzan los cables. Tú hablabas de Venezuela. Romilio va a tocar para ustedes dos piezas seguidas. Una, Como llora una estrella, de Antonio Carrillo, y luego el vals Natalia, del maestro Antonio Lauro. Y con esto finaliza esta edición especial de la República de las Letras. Romilio.
Radio Universidad de Chile, a través del 102.5 FM y radio.uchile.cl, hemos presentado en directo desde Sala Máster a La República de las Letras en vivo.